Los hospitales, sin duda, son de los lugares que más historias sobrenaturales albergan. Por eso, a continuación traemos 3 historias cortas de sucesos paranormales ocurridos en estos recintos. El fantasma del Hospital General de San Luis. Esta publicación se compartió a través de la página de Facebook La Vela Blanca San Luis, en donde un usuario que optó por mantenerse anónimo dijo que tuvo una experiencia sobrenatural en el Hospital General de San Luis, en donde asegura vio a un fantasma. Contó que cierto día su papá se fue a trabajar muy alcoholizado y en un descuido se cayó de una barda muy alta, lo cual le provocó una fractura en las piernas, por lo que tuvo que ser hospitalizado. El usuario escribió lo siguiente: mis hermanos y yo estábamos totalmente desanimados porque nos habían dicho que era muy probable que mi padre ya no volviera a caminar. No paraban las visitas a su cuarto, pero lamentablemente su accidente había coincidido con el problema de pandemia mundial que nos afectó a todos. Por eso hubo días en los que no nos dejaban verlo. Una noche me tocó a mí ser el afortunado en quedarse con mi papá, de entre todos mis hermanos. Me llevé 2 cobijas e hice el tendido de las cobijas en el suelo para ponerme junto a él. En esa ocasión estábamos aislados. En el cuarto no había más pacientes más que mi padre y yo. Los 2 aún no nos dormíamos, solo platicábamos y estábamos acomodados, justo volteando a la puerta cuando vimos eso que no sé qué haya sido. Mi padre y yo nos quedamos en silencio y yo le pregunté: padre, ¿usted vio lo mismo que yo? Y él me dijo: solo vi unos zapatos y un pantalón. Creímos que quizá estábamos viendo mal porque no mirábamos el torso del cuerpo de aquella persona que había pasado. Y pues así lo dejamos. Después de eso intentamos dormir. La noche pasó y aunque yo me saqué algo de onda, no le di mucha importancia. Había pasado muy mala noche por haber estado acostado en el piso. En algún momento de la noche volteé a ver a mi papá, pero aún dormía y me di la vuelta para tratar de dormir de nuevo. No sé cuánto tiempo había pasado desde el primer incidente, pero al estar acostado en el suelo mi vista daba debajo de la cama y al abrir de nuevo los ojos vi los mismos zapatos cafés y el mismo pantalón de la primera ocasión, pero ahora junto a la cama de mi padre. Y mientras me levanté a saludar pensando que era el doctor que venía a revisar a mi papá, pero cuando me levanté dije: buenos días, doctor, pero no había nadie. Él seguía dormido. Fueron cosas de instantes, pero jamás me había pasado algo así. Me asusté mucho y eso fue lo que me pasó en el Hospital General. La mitad de mi familia estudió medicina. He escuchado algunas historias, las cuales son curiosas. Aún más sobre el hospital donde trabaja mi madre. De hecho, es el más viejo de la región y el que más historias tiene. Incluso mi madre, que no es muy creyente de estas cosas, le han tocado algunas anécdotas tan aterradoras como interesantes. Por ejemplo, hace muchos años mi madre trabajaba en el turno de la noche. El hospital es municipal, por lo que no es muy grande. Cuando no tenían casi pacientes, ella y otra compañera, las únicas 2 enfermeras cuidando esa área, se turnaban para dormir cuando las noches estaban tranquilas. Mientras una dormía, la otra hacía guardia. Una noche tenían solo 2 pacientes. A mi madre le tocó hacer guardia mientras su compañera estaba dormida. Como la noche se sentía moderadamente fría, a cierta hora mi madre tomó unas sábanas del armario para dárselas a los pacientes. Se dirigió hacia el cuarto donde se encontraban los pacientes, pero cuando llegó vio que ya tenían sábanas, lo cual la sacó de onda. Creyó que los pacientes las habían agarrado por su cuenta propia, aunque eso era poco posible. Mi madre le preguntó al único paciente despierto si las habían tomado ellos mismos y él le dice: hace unos momentos, otra enfermera nos dio las sábanas. Adicional a esto, señaló que les había tomado los signos vitales. Mi madre se quedó un tanto sorprendida como asustada y le dijo: ¿cuál otra enfermera? Y el señor volvió a decir: la otra enfermera, la de pelo negro y largo. Mi madre fue a despertar a su compañera para ver si ella había sido, aunque ya sabía que no había otra enfermera, pues la descripción que dio el señor era todo lo contrario a la de su compañera. Realmente solo había 2 enfermeras en ese servicio y ninguna era la que describió el paciente esa noche. Lo curioso es que cada vez que salen casos así, siempre son las mismas descripciones acerca de esa enfermera. Pelo largo, color negro, uniforme bien arreglado, en algunos casos con un uniforme antiguo, de acuerdo a la descripción que dan, y no se alcanza a distinguir nunca su rostro. En ese hospital de vez en cuando salen historias como esta, sobre todo en el turno de noche, tanto de pacientes como del personal del hospital. Soy un técnico de emergencias médicas y me encantan este tipo de cosas. No soy necesariamente religioso, estoy en la duda, pero he experimentado algunas cosas que no puedo explicar.
puedo contar bastantes. Estaba en un sótano del hospital buscando una camilla nueva porque la nuestra se había roto por un paciente violento. Eran las 3 de la mañana en la unidad de cuidados intensivos. Estaba en el tercer piso y estaba cerrada por la noche. No había visitas en el hospital. El almacén del sótano estaba lleno de cosas, así que cuando sentí que me tiraban de la camisa, asumí que me había enganchado con algún objeto. Luego volvió a pasar, solo que esta vez escuché la voz de una niña muy claramente decir: «Estoy perdida». Mi corazón latía con fuerza, sentía que se me erizaban todos los pelos del cuerpo y llamé a mi compañero para que me ayudara con la camilla. He hablado con enfermeras, auxiliares de enfermería e incluso algunos médicos que han tenido experiencias extrañas, especialmente en la unidad de cuidados intensivos y en el lado del hospicio.